Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. El árbol familiar es una herencia. El árbol familiar siempre tiene una historia. Y así como heredamos el color de cabello, los ojos y hasta algunas tendencias en casa, también cada uno de esos no nacidos, de las pérdidas, de los abortos, tienen un porqué y un para qué. Dentro de las constelaciones familiares, ¿cuál es el significado de esa carga o de esa ausencia de los no nacidos? Esta mañana nos acompaña Vanessa Cristobao, consteladora familiar, para hablarnos de este tema que muchas veces hasta se tiene en secreto. La vibración de hoy es la vibración del número 6. El color es el color morado. Desde los lilas, los violetas, los morados, la transmutación, la limpieza y las memorias subconscientes en el árbol familiar tienen un registro. Hay cosas que no tenemos allí en nuestra mente en el día a día, pero cuando sentimos tristeza, un vacío o hasta un abandono y no entendemos por qué, hay que revisar esa memoria transgeneracional que luego, trabajando con el rayo violeta o con esos colores morados, se pueden transmutar, hacerlas conscientes y sanarlas. Hoy es un día para decir sano y honro. Visualiza allí en tu tercer ojo ese color violeta, ese color lila, morado, que comienza a limpiar y a transmutar toda la memoria consciente y subconsciente. Pon tus manos abiertas y repite. Transmuto, honro y libero a los no nacidos de mi árbol familiar. Transmuto, honro y libero a los no nacidos en mi árbol familiar. A los que haya conocido, a los que no, cada uno de ellos pertenecen a la familia. Desde ese conocimiento y también desde lo que venimos arrastrando en vidas pasadas, hoy a través del tarot te van a dar un mensaje. Si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Cumpleañero del día. Una de las cartas que salen para ti el día de hoy, estoy trabajando con las cartas de vidas pasadas, te dicen, desde hace mucho tiempo la familia puede venir un poco disociada en relación con la fe y la confianza. Hay que hacer una honra en esta nueva vuelta al sol por esas personas que ya no están en este plano, en tu árbol familiar, y tener la confianza y la fe de que el árbol ha sido sanado. ¿Por qué te dicen esto, cumpleañero del día? Para que puedas evolucionar en amor, en salud y en prosperidad. Porque cualquier hueco o cualquier marca que te haya creado total desconfianza en las relaciones no te ha dejado trascender y no te ha dejado avanzar. Haz algún tipo de constelación, haz algún tipo de terapia para limpiar todas esas cosas familiares en las cuales habías perdido la fe. Por otro lado, me están diciendo, cumpleañero del día, que los próximos 6 meses todo lo relacionado con las finanzas tiende a mejorar. ¿Por qué? Porque al sanar este árbol y al tener la honra por las personas que ya no están, inmediatamente lo que se verá mejor aspectado para ti va a ser la economía. Si puedes hacer alguna terapia de transgeneracional o de constelaciones para limpiar las pérdidas sería excelente. También puedes limpiarlo con algún péndulo. Me gusta mucho la orgonita, sobre todo si lo trabajas con las fotos de la familia. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, en este momento te están diciendo, tú has tenido mucho conflicto con todo lo que es la autoridad. La carta del emperador es una carta que te dice, evita peleas el día de hoy con figuras de poder, jefes,
padres, incluso uniformados o cualquier persona que tú sepas que puede tener algún tipo de autoridad, porque eso va a traerte por lo menos durante 4 días, más que problemas legales, muchísima mortificación cuando no estás tranquilo porque sientes que pueden tomar algún tipo de acción negativa hacia ti y esa conciencia te puede quitar un poco el sueño. Yo no veo que esto suceda, sin embargo, debes evitarlo. Me están diciendo aquí que a través de estas cartas y de todo lo relacionado con vidas pasadas, hay herencias de arte, hay herencias de pintura, de canto, si eres del signo de Tauro, que tienes que desarrollar. Eso es un regalo de tus ancestros que últimamente tienes olvidado. Si eres del signo de Tauro, busca esos momentos en los que puedas desarrollar tu mundo artístico o espiritual. Limpia esos ancestros con un péndulo, sería excelente un péndulo de orgonita porque recoge mucho y verás que los conflictos también con autoridades dejan de repetirse. Virgo, el día de hoy te sientes con obstáculo, te sientes como un poco desequilibrado, el humor no está muy bien. Fíjate que es en ese momento en donde tú empiezas a mostrar una parte de ti que no había sido vista y estás molesto porque lo que está relacionado con injusticia, con cosas que tú puedas expresar o con cosas que quieran hacer que te están castrando, ya te molesta. Y hoy dudo mucho que nuestros amigos de Virgo se queden callados. Sin embargo, empieza a mostrarlo como con objetividad y educación. Eso no lo vayas a perder. A través de las cartas de vidas pasadas te están diciendo, hay que trabajar los amores no correspondidos, el no merecimiento, porque es una de las cosas que te pueden estar saliendo a flor de piel el día de hoy. Si eres del signo de Virgo, limpia todo esto de tu árbol familiar. Puedes utilizar algún péndulo de orgonita porque recoge mucho esas energías de no merezco. Capricornio, en este día tú vas a estar haciendo de todo, vas a estar súper movido tratando de solucionar tus problemas y también los problemas de otras personas. Capricornio parece hoy una persona orquesta, de esos que se ocupa al 100% de todo, sale bien, pero por supuesto que vas a quedar exhausto. Cuida mucho el área de la espalda y la columna, esta noche puedes limpiarte un poco hasta con algún péndulo, con alguna orgonita o con un baño de sal marina. Fíjate que te están diciendo que desde vidas pasadas en tu familia tú tienes ese momento de servidor o esa herencia de servir a los demás. También hazlo el día de hoy, el servicio de la oración. Vas a sentir la necesidad de rezar, de orar y de agradecer por todo lo de la familia, sobre todo por las oportunidades de que se recuperen algunas personas enfermas. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, hoy vas a estar súper atractivo, pero más que atractivo con todo lo que es la parte romántica, vas a estar llamando mucho la atención para cuestiones de trabajo. Hay ciertas personas que van a querer trabajar contigo, van a estar buscando los servicios, saben de tus capacidades, dones y talentos y eso es perfecto porque Géminis se va a sentir bastante cómodo a partir del día de hoy trabajando en equipo. Puedes hacer baños con miel para que atraigas también esas buenas oportunidades y claro, pagos que también te convienen. A través de las cartas de vidas pasadas, si eres del signo de Géminis, te están diciendo, abre las puertas, no te sientas ya esclavo, no te sientas encarcelado, puedes salir de tu zona de confort. Vienes arrastrando de vidas pasadas el encierro, el aquí me quiero quedar o me tengo que quedar y el estancamiento. Así que puedes hacer una liberación con alguna constelación familiar, algún transgeneracional, o incluso puedes limpiar todo esto con alguna terapia de péndulo o con péndulos de orgonita. Eso va a hacer que también tengas la libertad financiera que te está dando la oportunidad en este día. Libra, hoy observa, simplemente eso, observa, detalla para que puedas luego elegir lo que quieras. Si eres del signo de Libra, hoy
es como una cartilla que te leen y tú poco a poco vas a ir seleccionando qué te conviene y qué no. En esa observación, en esos detalles y en esa perfección, tú te vas a sentir cómodo a partir de mañana o bueno, quizás el fin de semana, porque ya has como visto todo el panorama y vas a decir esto es lo que me conviene. Así que Libra, el día de hoy la visión cristal se te está activando. Está muy bien todo lo que estás haciendo. Desde vidas pasadas hay un tema allí que debes liberar. Tú sientes que toda esa intuición, ese sexto sentido, tienes que bloquearlo porque vienes arrastrando el peligro, el miedo desde la época de la Inquisición o de las persecuciones. Hoy te puedes sentir completamente libre de hablar de eso que estás sintiendo que no es del mundo terrenal. Puedes limpiar la visión cristal y el oído espiritual si eres del signo de Libra con alguna terapia o con péndulos de orgonita. Ya eres libre de hablar de todo este mundo holístico. Acuario. Acuario, hoy estás transformándote y cuando te hablo de esa transformación, es transformación emocional, es transformación física y es transformación energética. Recuerda que desde hace días habíamos estado hablando de Plutón en Acuario, luego la retrogradación de Plutón en Capricornio y tú has estado como entre 3 y 2, lo hago o no lo hago. Sin embargo, a pesar de toda esa transformación astrológica, tú personalmente, si eres del signo de Acuario, sientes que ya hacia atrás ni para agarrar impulso. Simplemente de ahora en adelante eres una persona distinta que ve todo con otras perspectivas y desde otro punto de vista mucho más profundo. Felicidades por eso si eres del signo de Acuario. No tengas ningún tipo de culpa por eso que está cambiando en ti. A través de lo que se viene trabajando desde vidas pasadas te están diciendo, has tenido que trabajar tus medios, has tenido que trabajar cosas relacionadas con vías, con caminos que habían estado cerrados. Por eso, si se cerró un camino con este movimiento de transformación, métete por otro, hay diferentes opciones. No le tengas miedo a buscar otras oportunidades, a tocar otras puertas o hacerlos distinto como lo hicieron algunos miembros de la familia. Puedes limpiar todo eso para que se abran los caminos utilizando un péndulo de orgonita. Ya recoge y mueve muchísima energía y si la vía se cierra, no te preocupes. Mañana se volverá a abrir la oportunidad para ti, pero el cambio está allí definitivamente para los acuarianos. Me voy a un corte y de regreso seguimos con la rueda zodiacal. Arroba los astros bebé, arroba Meredith 976, arroba B Plus piso bajo, nuestro canal de YouTube y nuestra app siempre están disponibles para ti, para que disfrutes lo mejor del mundo espiritual. Seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer, la carta para ti te dice, ¿por qué no te das el permiso y tomas un nuevo camino? Tienes ahora mismo la energía para las aventuras, la rapidez, el disfrute, el placer y hasta un poco de locura. Te lo puedes permitir si eres del signo de Cáncer. No le tengas miedo en este momento al que dirán y mucho menos le tengas miedo a esas tendencias de juzgar dentro de la familia o dentro de la parte moral. Sabes que esta carta del loco, y en este caso para Cáncer, es bien importante porque los hace salir un poco de ese esquema maternal o paternal al que están acostumbrados. Puedes hacer lo que tú quieras, que nada va a salir a la luz pública. Esos secretitos blancos o esas mentiritas blancas también tendrán oportunidad el día de hoy porque la energía te está diciendo simplemente
vive y disfruta. Y si se trata del amor, a ti te encanta si eres del signo de Cáncer. A través de todas estas cartas de vidas pasadas te están diciendo, es que mira, la fertilidad está abierta, el renacimiento está abierto, pero también debes dejar salir y sanar a ese niño interno, quizás un viaje, una escapada o una diversión que no te has permitido desde hace rato porque eras el niño herido, castrado o incluso maltratado por la familia. Para nuestros amigos de Cáncer, darse la oportunidad es importante y dejar que ese niño interior sane. Puedes hacer transgeneracional, constelaciones o limpiar toda esa energía con una foto tuya de cuando eras niño, haciendo ese movimiento con un péndulo de orgonita que recoge muchísimo la energía. Escorpio, hoy es un día de bonanza, que así sea decretado. Me encantan estas cartas porque es la abundancia de alimentos, la abundancia de dinero, las oportunidades, el empleo, la prosperidad, la expansión y la multiplicación. Y eso siempre es poderoso. ¿Qué debes hacer el día de hoy si eres del signo de Escorpio? Simplemente buscar ese decreto, esa afirmación y ese ritual que te haga sentir cómodo y dejar que la mente y la energía manifiesten esta prosperidad y esta abundancia que está aquí. Todo lo que vayas a comer, todo lo que vayas a hacer, todo lo que quieras, incluso hacer una bendición o un bol del dinero sería perfecto para ti y ponerlo en la entrada o en la despensa. A través de las cartas de vidas pasadas, mira que te están diciendo que es una buena oportunidad para retomar esas creencias, esos beneficios, los rituales y todo lo que se había ocultado o lo que se había negado desde vidas pasadas. Es decir, que si otras personas de la familia no creían en este tipo de cosas, tú vas a poder demostrar que sí hacen efecto. Limpia toda la casa el día de hoy pidiendo activar las herencias a través de la energía, de la intuición, y verás que incluso los familiares y los ancestros se comienzan a manifestar. Puedes limpiar todo esto con un péndulo de orgonita si eres del signo de Escorpio. Piscis. Los piscianos en estos momentos se sienten con la necesidad de alejarse de algunos comentarios o situaciones con familiares políticos o con la familia de algunos amigos. Van a tratar de ponerte como juez, como árbitro, y a ti no te gusta si eres del signo de Piscis. Tú no te sientes cómodo, no te sientes en confianza, porque quieres mucho a ambas partes y eso te pone como un poco triste, irritable y hasta nervioso. La mejor opción que puedes tener el día de hoy, si eres del signo de Piscis, es, bueno, decir es que no puedo, no voy a ir, se me descargó la pila del celular. Bueno, las cartas dicen que alejarse o poner algún tipo de excusa será buenísimo para evitar que tú salgas herido, salgas incómodo o digas cosas dolorosas también para otras personas y para ti. A través de estas cartas de vidas pasadas, si eres del signo de Piscis, fíjate que te están diciendo desde esa época de Egipto o desde esas cosas enterradas salen una verdad. ¿Qué pasa aquí? Que ciertos secretos familiares o de amistades son develados y por eso al tú enterarte puede ser culpable también. Eso no es primera vez que sucede, así que te recomiendo, Piscis, que lo limpies con alguna terapia de respuesta espiritual, que lo limpies con algún saumerio o que incluso lo limpies con péndulos de orgonita para que recoja todas estas energías de chismes, de secretos liberados y de incomodidades que viene arrastrando la familia y los amigos. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, hoy es un día en el que te sientes feliz y contento porque te dan como carta blanca para retomar algún tipo de actividad que desde hace rato no tenías. Por ejemplo, trabajos, cursos,
talleres, estudios o hasta pagos que se habían paralizado por X circunstancia, te tocan la puerta el día de hoy. Acepta todo lo que quieres porque te sale la carta del triunfo del Rey de Copas. Es una carta que te da también a ti brillo y como mucha sorpresa, mucha movilidad, además de que te hace ganar dinero. Entonces usted diga que sí, que después vas a poder mover los horarios y todo va a salir perfecto. Aries, trata de vestirte o ponerte accesorios brillantes, dorados, plateados, bronces, naranjas, rojos. Te traerán también un toque de suerte. Si vemos las cartas de vidas pasadas, fíjate que te están diciendo, es bueno que limpies todos los bloqueos familiares en torno al padre o a la energía masculina. ¿Por qué? Porque al limpiarlo y liberar todo lo que estaba estancado o lo que sucedió con el triunfo, el trabajo y la prosperidad, incluso lo que no sucedió, te va a dejar el camino libre para que estas puertas de abundancia, prosperidad y oportunidades se sigan abriendo. Puedes trabajar con constelaciones familiares, puedes trabajar con transgeneracional si eres del signo de Aries o hacer una meditación y mientras tanto ir limpiando con algún péndulo de orgonita que recoge muchísima energía. Leo. Nuestros amigos de Leo en este día van a estar pensativos. Sale la carta del diablo, una carta que te trae un poquito de miedo, de sombras y de dificultades. No porque vaya a suceder algo malo, es que hay algún tipo de temor que no has dicho, no has expresado. Te cuento que hoy es un buen día para liberarlo, para expresarlo o para tomar de la mano a alguien y decirle quiero hablar contigo, soltar, llorar, admitir. Al abrir esas puertas, estos espacios oscuros se comienzan a llenar de luz. Todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, no es necesario que siempre seas fuerte. Hoy la oportunidad para Leo es la oportunidad de la liberación. A través de las cartas de vidas pasadas te dice, no estás solo liberando estas guerras y batallas. Desde vidas pasadas estás acostumbrado a que debes ser tú el que enfrente todas las dificultades y hacerlo solo ahora no será una opción. Puedes limpiar todo esto si eres del signo de Leo con un péndulo de orgonita, pero también puedes buscar el espacio para conversar y liberar. Me gustan mucho estas cartas porque nos hace entender que hay momentos en los cuales necesitamos, requerimos ayuda. Sagitario, Sagitario, estás abriendo las alas, estás tomando vuelo, te sientes cómodo. Hoy es un día de claridad absoluta si eres del signo de Sagitario, donde te sientes bajo la libertad de poder ser tú, donde ya no hay máscaras, donde ya te sientes como en confianza con algunas personas y con una en particular para echarle esos cuentos de todo lo que te ha sucedido en tu vida y resulta que los próximos 20 días, si eres del signo de Sagitario, cada vez la confianza, la amistad, la hermandad y la unión estarán más presentes. Eso te va a dar aliento a abrir caminos y hasta que salga una buena alianza, hasta financiera. ¿Por qué no? Si eres del signo de Sagitario. Como dicen por allí, conversando se conoce la gente y si comienzas desde hoy, básicamente en el mes de octubre tendrás caminos, ventanas, puertas y todas las oportunidades con esa persona que te agarró confianza. Te están diciendo incluso que de vidas pasadas vienes arrastrando algunas fobias y algunos miedos por algunas relaciones de pareja o por algunas relaciones incluso de sociedades. Eso lo puedes contar porque es una de las cosas que se van a liberar y también puedes hacer alguna regresión, puedes trabajar con registros akáshicos o hacer la limpieza de estas fobias y miedos muy profundos que por lo visto vienen desde la barriga de mamá, haciendo este movimiento con algún péndulo de orgonita y una meditación profunda. Eso hace que nuestra memoria definitivamente deje espacios para una nueva programación. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal y hoy vamos a conversar de cómo influyen las pérdidas, los no nacidos, los abortos en nuestro árbol familiar. Nuestra invitada de esta mañana, Vanessa Cristobao.
Mucho hemos hablado del árbol familiar y de cómo se heredan los secretos. Hay lealtades, se hereda la prosperidad, la abundancia, el amor, las enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando hay un no nacido, una pérdida, un aborto y hasta un secreto de esos embarazos que no llegaron a su fin? Esta mañana nos acompaña Vanessa Cristóbal, consteladora familiar. Teníamos tiempo queriendo tocar este tema y por fin se dio. Bienvenida, Vanessa, me encanta que estés acompañándonos esta mañana. Gracias, Meredith. Bueno, sí, lo logramos. Finalmente. Bueno, un placer estar por acá para conversar de este tema tan interesante. Como tú lo mencionabas en el corte anterior, la importancia del árbol familiar, de los secretos, de las lealtades. Y lo importante que es incluir a aquellos que fueron excluidos en algún momento por parte del clan, ¿ok? Cuéntame. Los excluidos pueden ser esas mujeres que decidieron no dar a luz a un bebé, no llegar a término un embarazo. Los excluidos son los no nacidos, que por pérdidas naturales tampoco llegaron de alguna manera a la experiencia terrenal, pero sí dejaron su magia energética. O los excluidos fueron aquellos bebés que murieron por una u otra cosa y que fueron olvidados. Todos esos pueden entrar en el renglón de los excluidos. Sí. ¿Por qué el clan excluye a algún ancestro o a alguien del árbol familiar? La principal razón es por dolor, por vergüenza o por culpa. Entonces, cuando hay secretos, es un mecanismo de supervivencia que utiliza el clan para evitarle el dolor a los que vienen después. Lo que ocurre es todo lo contrario. Porque aquello que no fue resuelto, aquello que no fue incluido, pues definitivamente alguien más abajo lo va a mirar. Por estas tres razones es que excluimos. Y sí, por ejemplo, los abortos provocados o voluntarios o espontáneos, los suicidas, los homosexuales en alguna época, las enfermedades mentales, las personas que sufrían enfermedades mentales, fueron grandes excluidos de los árboles familiares por las razones que ya te di, por dolor, por vergüenza o por culpa. Cuando esos secretos son develados, se libera la mitad del árbol, una gran carga, y se comienzan a sanar las siguientes generaciones, Vanessa. Sí, y es algo importante. Normalmente la información llega. A veces la persona llega a mi consulta y no sabe la información completa. O me dice, mira, yo de esto no sé mucho, de mi historia familiar no sé mucho, sé del clan de mi mamá, del clan de mi papá, no. Pero ocurre algo mágico cuando uno trabaja en una constelación familiar. El árbol se abre y la información comienza a llegar. A veces la persona inclusive en el transcurso de la sesión me dice, cuando yo tenía 4 años escuché una tía que decía tal cosa, o detrás de una puerta alguna vez escuché un comentario. Eso no es más que el inconsciente soltando la información que está guardada allí, porque nosotros a nivel consciente quizás no lo sabemos, pero toda la información de nuestro árbol familiar está guardada aquí, en el cuerpo, en nuestra memoria, exactamente. El registro de nuestra historia familiar está guardado en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando una persona dice, es que cuando mi mamá salió embarazada éramos 2 o 3 en la barriga y solamente sobreviví yo? Allí también queda una marca importante cuando uno de los gemelos, de los morochos o de los trillizos sobrevive, los otros no. Esas pérdidas, ¿cómo quedan marcadas en el árbol de esa persona que sí llegó a nacer? Sí, fíjate que eso se llama gemelo evanescente. Exacto. ¿Okay? Ocurre cuando hemos compartido el mismo espacio, el útero de la madre, con otro o con otros. Y los otros desaparecen o se pierden en el camino. La persona que sobrevive pasa su vida con una sensación de vacío muy fuerte que no logra explicarse por qué. De hecho, tengo un caso muy cercano de una persona que le ocurrió esto. Y crecen como con ese vacío, con una tristeza que por más que tienen todo alrededor, es como que nada los llena. Claro. Puede ocurrir incluso que trabajan por 2. Tengo el caso de una persona que se compra todo doble. Ya no lo hace porque ya lo trabajó. Claro. Pero durante toda su vida se compraba 2 camisas, 2 pares de zapatos y no entendía por qué. ¿Sí? Tienen apegos a las amistades. Entonces ocurre que si por alguna razón
pierden una amistad por cosas que ocurren a lo largo de nuestra vida, lo viven como un duelo, pero una cosa terrible, que la persona tiene que buscar ayuda porque no entiende el apego. El por qué. Y todo eso tiene que ver, como tú lo decías, como con esa sombra que queda, ese algo que estuvo y ya no está. Y compartes ese espacio sagrado, ese primer espacio que es el útero. Si hay un aborto, ¿ok? Por ejemplo, un aborto natural o un aborto provocado. ¿Hay alguna diferencia? O simplemente este tipo de cosas de lo que tú acabas de hablar, esos gemelos evanescentes, queda uno, el otro no, uno absorbió al otro, como lo llamen biológico científicamente, ¿no? Estamos hablando ahorita de la parte de constelaciones, pero hay una diferencia en cuando la madre decide conscientemente o cuando se sucede de forma natural. Fíjate que todos son lealtades, como tú lo decías, ¿no? Las pérdidas vienen a mostrar pérdidas de niños, de embarazos del clan que no fueron resueltas, que no fueron miradas. No fueron miradas. O inclusive esos duelos que quedaron como por ahí no resueltos, ¿no? ¿Qué ocurre? Se puede dar la pérdida espontánea, pero también hay pérdidas provocadas porque la lealtad se viene arrastrando. Y el árbol va a buscar que eso se cumpla sí o sí, para mostrarlo. Por eso es que no hay juicio ante una pérdida provocada, porque viene a mostrar eso que el clan no quiso mirar por dolor, por vergüenza o por culpa. Entonces, al cumplirse, al tenerse que cumplir la lealtad, es indiferente si es provocado o si es espontáneo, desde el punto de vista de las constelaciones familiares, ¿no? Lo que hay que buscar acá es incluir y poder cerrar ese duelo y darle espacio y lugar a esos que no pudieron llegar a la vida. Incluir el dolor, incluir, yo diría, sin juicio, simplemente como un suceso, y por qué y para qué vino ese bebé, qué limpió, qué se llevó y que hay que honrar. Eso es bien importante, ¿no? Así es. Porque todos llegaron, aunque no hayan nacido, para enseñarnos algo. Sí, es importante darle el lugar. El lugar. Sobre todo porque ocurre que en la línea de los hermanos nosotros tenemos que saber cuál es el lugar que ocupamos. No es lo mismo ser el primogénito que ser el segundo o que ser el tercero. Y muchas veces ocurre que hay pérdidas de niños en el camino, abortos. Y si la persona no lo sabe, pasa toda la vida buscando su lugar. Y el primer lugar que no tiene es su lugar dentro del árbol. Dentro del árbol. Entonces es súper importante. Qué importante esto, fíjate, yo doy un ejemplo. Yo soy terrenalmente la número 4, pero mamá tuvo 2 pérdidas. ¿Paso a ser la número 6? Sí, tienes que ver en qué orden están. Sí, fueron antes. Paso a ser la número 6. Paso a ser la número 6. Recuerdo hace muchos años una persona que vino a mi consulta y me decía que ella se había mudado por todos los cuartos de la casa de su mamá y su papá y que no encontraba su lugar. Ella vino a trabajar otra cosa que no tenía nada que ver con eso, pero a mí me hace ruido porque no hay frases inocentes. Todo lo que uno dice en una sesión, todo es información. Y sobre todo que hay que escuchar no solo lo que la persona dice, sino lo que no dice también. Claro. Entonces, recuerdo que ella termina su sesión, hace su trabajo y se va. Como a los 2 días, me llama y me dice que llegando a su casa, su papá se sentó con ella y le dijo que ella tenía 7 hermanos más. Wow. Intercalados. Entonces, evidentemente, es una persona que se va a mudar por todos los cuartos de la casa porque no sabía ni siquiera cuál era su lugar. ¿Cuál era su sitio? Entonces, al hacerlo consciente, al hacer, aunque sea un sencillo ejercicio de colocar en una línea en orden cronológico del mayor al menor e incluir a esos que están allí, ya es suficientemente poderoso. Antes no sucedía tanto, o bueno, sucedía bajo otras historias. Habían familias paralelas. Mi papá tuvo 10 hijos, pero además tenía 11 hijos más con otra señora. Ya no se ven tantas cantidades, ¿no? Pero sucedía. O habían hijos naturales por todos lados. Hay que averiguar lo que se sepa y si no, simplemente yo creo que si no tienes mucha información, decir, los honro a todos los conocidos y los no conocidos. Así es. Pero en el caso ahora de que hay esas familias compuestas, los tuyos, los míos, los nuestros, también hay que preguntarle en el caso de la nueva pareja, ¿cuántas pérdidas has tenido tú? ¿Cuántas pérdidas he tenido yo? Para cuando tomemos la decisión de tener hijos, en el caso de que lo haga, también ocupe su lugar. Sí. Y puedo hablar Igual. desde mi experiencia personal. Ok. Yo tengo una familia compuesta,
donde mi hija tiene un hermano mayor por parte de su papá y ella. Sin embargo, su papá tuvo con su anterior esposa 2 pérdidas después de su hermano. Y yo tuve una pérdida antes de ella. Entonces, evidentemente, es sentarte desde este nivel de conciencia y decirle, yo la senté y le dije, tienes que saber cuál es tu lugar. Y pasó esto, tú tienes un hermano mayor de tal edad, 2 pérdidas que tuvo tu papá con su esposa, después yo tuve una pérdida y luego vienes tú. Y parece mentira y la gente pensará, no, pero eso es... No, mi hija siempre buscó actividades y no se hallaba en ninguna. Después de que ella tomó su lugar, inclusive yo hice partícipe de ella, yo hice un ritual con esa pérdida que tuve, porque bueno, yo no trabajaba en esto antes y no sabía, y yo incluí a mi hija en ese ritual. ¿Por qué? Porque con eso yo cierro el duelo y evito que mi hija cargue con algo que no le pertenece. Me gusta mucho eso. Nos tenemos que ir a un corte, pero quisiera, por favor, que en la siguiente parte nos explicaras un poco cómo se maneja con los figurines, cómo se manejan con las plantillas y cómo se maneja toda esta energía en el caso de todas aquellas personas que necesitan en este instante entender un poco más y que se dan la oportunidad de liberar esos secretos y esos duelos que tienen las pérdidas y los abortos dentro del árbol familiar. Nos vamos a un corte, de regreso seguimos aquí hablando de constelaciones familiares con Vanessa Cristóbal. Hoy nos acompaña Vanessa Cristóbal, consteladora familiar, y estamos tocando un tema bastante delicado y muchas veces se escucha o se ve como tabú o como secretos. Los abortos, las pérdidas, los no nacidos dentro de las constelaciones familiares ya sabemos que son sumamente importantes para poder sanar ese árbol familiar. Yo te preguntaba, ¿cómo se hace una constelación? ¿Se tenga o no se tenga información? ¿Se haya producido ese aborto de forma espontánea o simplemente tomamos la decisión? Cuando llega una persona al consultorio, ¿cómo se hace de forma práctica? En este caso, trabajando con los figurines, trabajando con las plantillas, pero sabemos que también hay una dinámica en el campo o una dinámica colectiva. Grupal, exactamente. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, funciona exactamente igual. Simplemente hay personas que son muy visuales y las dinámicas que son grupales son como impactantes, ¿no? Porque evidentemente el figurín trabaja mucho con lo que es mi intuición y la información que a mí me llega. Sin embargo, cuando tú tienes una persona parada allí que está representando algo, un ancestro, un síntoma, inclusive tú puedes tener un representante para un síntoma, porque tú lo dijiste muy bien. Las enfermedades se heredan. Lo que se hereda es el conflicto emocional que viene viajando. Entonces es súper interesante cuando tú tienes una persona que representa ese síntoma y te transmite una información. Entonces, claro, la gente es como, wow, es impactante porque todo fluye y se alinea el movimiento solito. Y es que lo ves claramente. Se da, exactamente. Yo soy una persona que me gusta explicar después el movimiento. Hay consteladores que no lo hacen, que simplemente es el movimiento y ya. Pero como yo entiendo que la mente necesita información, yo puedo integrar algo más rápido si mi mente racional entiende lo que allí se vio o se miró. Por supuesto. Entonces, la diferencia es también a gusto de la persona. Mucha gente dice que no le gusta exponer sus temas delante de otras personas. Y es válido. Y es perfectamente válido. Aunque en mis dinámicas grupales, si la persona tiene un tema con eso, yo le digo, vas y conversas conmigo aparte. Porque mientras menos información manejen los que van a ser representantes es mejor, el movimiento es más limpio. Es mucho más limpio, más objetivo, más real. Y tampoco queda la duda de quien se está constelando de será que este sabía, actuó o no actuó. Eso me parece fabuloso. Entonces, muchas veces lo manejo así. Mis movimientos son encubiertos. El que está representando, yo no le digo que está representando, sino que dejo que simplemente la energía lo tome. Perfecto. Esa con respecto a las grupales. Las individuales, yo las hago un poco más a nivel profundo, porque yo lo primero que hago con la persona, aparte de hablar del tema que vamos a trabajar en la sesión, que es importante que la persona lo tenga lo más específico posible. Que en este caso vamos a poner ejemplo, un no nacido, un aborto. No puedo salir embarazada y descubro que en mi familia
hubo muchos abortos. Así Eso puede ser un tema. Totalmente. Y a veces la lealtad es repetición o reparación. La repetición es, bueno, yo también tengo pérdidas porque tengo esa lealtad a mi ancestro, o la reparación es, no salgo embarazada porque hay una memoria de que los embarazos están asociados a pérdidas y a dolor, entonces probablemente me cueste mucho salir embarazada. Entonces, reparación y repetición. ¿Okay? Entonces, claro, cuando es una consulta individual, yo me siento con la persona y armo su árbol genealógico. Se llama genograma porque no es nada más los nombres en las cajitas, sino cómo son las relaciones entre los miembros de la familia. Y si nosotros sabemos la información, pero no conectamos hasta el momento que hacemos una sesión de estas, que no hay nada casual dentro del árbol familiar. Para nada. Que lo que el clan de mi mamá no tiene, probablemente el clan de mi papá sí, y se complementen. O inclusive que los clanes pueden ser espejo, el uno del otro. Nosotros elegimos a la pareja porque nos viene a mostrar cosas de nuestra propia familia. Y son dobles, además. Totalmente. En muchas ocasiones son dobles porque aquel árbol no lo pudo sanar y resulta que yo tengo el nivel de conciencia para hacerlo, o las herramientas para hacerlo. Así es. Así de mágico es. Una persona... ¿Qué representan los figurines que veo que hay diferentes tamaños? Exacto. Están abuelos, padres, hijos. Tú les puedes poner la intención o el papel que corresponda según lo que esté sucediendo con ese paciente. Totalmente. De hecho, yo siempre le digo a la persona que elija de los figurines que yo tengo, ¿cuál es el que lo representa a él? Ese es el único figurín que la persona va a saber cuál es. Por ejemplo, vamos a hacerlo práctico, ¿puedo? Claro, por supuesto. Yo tomo este figurín. Sí. Este voy a hacer yo. Y luego se va haciendo la dinámica. Exactamente. Al igual que las plantillas. Exactamente. ¿Por qué la diferencia entre las plantillas, sí, y los figurines? Porque hay terapias que es importante que la persona las sienta en el cuerpo. Entonces, ¿qué hago yo a través de las plantillas? Yo paro a la persona para que sienta la energía de tierra de esa plantilla, sin decirle quién o qué es. Simplemente yo lo intenciono, como tú dijiste, yo le doy una intención que el campo fenomenológico sabe cuál es, y el inconsciente de la persona también. Y solo le digo a la persona, usted sienta. Que siente el cuerpo, qué emoción se manifiesta. Porque como te decía, la información del inconsciente está guardada aquí. ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, de aquellas personas, mujeres, hombres, cualquier género? Estamos hablando de una situación. Exacto. Que dicen, yo no tengo ni idea, porque no tengo información, si hubo pérdidas o no, si hubo secretos o no. Si yo venía solo o no, porque a lo mejor, bueno, no conocí a mis padres biológicos, porque no se hablaba de eso. Exactamente. O porque simplemente, bueno, no conocí a papá o a mamá. Puede suceder, o fallecieron. Pero ¿cuáles son los síntomas que tú digas aquí hubo pérdidas y están esas lealtades, incluso cuando movemos los figurines o las plantillas y sale un secreto? Sí, es que es mucho de la intuición. Bueno, yo tengo muchos años en esto y cuando yo armo el árbol en el papel, en el genograma, falta alguien. Falta alguien. Falta alguien. Es como, se siente como un vacío. Claro, la persona no lo sabe, pero el que está haciendo el trabajo sí. Lo siente. Lo siente. No sé si puedo dar un ejemplo. Sí, claro, por supuesto. Recientemente yo estaba fuera del país, hice una constelación grupal. Y en esa constelación fueron 2 hermanas a trabajar y la hija de una de esas hermanas. Ellos plantean y yo los coloco en una grupal. Siéntense en el orden de los hermanos que sabemos que hay. La mayor, luego venían 2 morochos que no llegaron a nacer. Luego estaba otro hermano y una hermana. Y yo los coloco. Y yo decía, aquí falta alguien. Falta alguien. No, nosotros no sabemos. ¿Hijos fuera del matrimonio? No. ¿Pérdidas? No. Pero ellas no sabían. Pero una de ellas me dice, yo sí escuché que había una novia que tuvo mi papá previamente que todavía le escribía cartas estando casado con mi mamá. Eso no es casual, esa información, y la información llega en el momento. O sea, es algo así. Que se destapó y mira, un flash que llegó a mi mente. ¿Y qué sabes de eso? No sabemos nada. Bueno, ellas hacen su movimiento, pero yo les decía, falta gente. Se lo llevaron de tarea.
Averiguaron. La tía de la prima de la abuelita siempre sabe. Siempre hay un custodio de la información. Siempre hay alguien que es el que se sabe el cuento. Claro. Entonces, efectivamente, descubrieron que con esa mujer había una hija de 2 años. O sea, 2 años tuvo el señor separado de ella y la conoció. Y antes de esa hubo una pérdida. Una pérdida. Eran y ojo, 2 más. 2 más. Claro. Y ellos no sabían. Pero como te dije, el árbol se abre para la información, para que la información llegue si nos corresponde saberlo. A veces el clan hace pactos de silencio. Y no hay manera. Y no hay manera. Y puede suceder que el árbol deje de tener hijos hasta que no se descubra. El árbol no va a tener más hijos, no va a dar más frutos hasta que eso se limpie y se descubra. Sí, pasa. Es importante cuando por alguna razón se corta el árbol familiar. Hay que buscar el origen de eso. Por ejemplo, nacen puras hembras, por ejemplo. Entonces hay un apellido que ya no va... Que muere. Que muere allí. Y las pérdidas de niños son una tragedia para el árbol. No solamente por lo que representa la pérdida de un hijo, lo supremamente doloroso que es, sino porque es una oportunidad menos que tiene el clan para perpetuarse más abajo. Entonces el clan lo vive como una verdadera tragedia. Por eso es tan importante darle lugar. Y es importante también, mujer, hombre, que si tú sabes que hubo una pérdida y no la quieres decir, entiendo el dolor, entiendo la reserva, entiendo el miedo a ser juzgado, sobre todo antes. En algún instante, libéralo. En algún instante, da la información. Porque allí vas a evitar cualquier cantidad de temas, de enfermedades, de fracasos matrimoniales, problemas con la fertilidad, incluso problemas hasta de prosperidad. Así es, tal cual, tal cual. Y normalmente cuando hay pérdidas provocadas, las relaciones de pareja no continúan en el tiempo. Porque cuando yo me provoco un aborto, por la razón que sea, y no hay juicio. No hay juicio. Es como decirle al otro, lo que viene de ti yo no lo quiero. Y la relación se tiende a acabar. Todo eso hay que liberarlo y hay que sanarlo a través de las constelaciones familiares. ¿Qué recomendación le das a las personas que sí tienen la pérdida, el aborto, el no nacido, conscientemente? Porque aquí hablamos de no nacido, pudo haber muerto en el parto. Sí. O resulta que a mitad del embarazo tuve que interrumpir por X o Y situación. O sea, hay tantas historias, ¿no? Hay tantas historias. O me enteré a las 4 semanas y hubo una pérdida natural, hubo un sangrado. Hay tantas cosas que no se pueden juzgar y bueno, es imposible, ¿no? Tenerlas todas, pero lo tiene consciente y nunca lo ha trabajado. ¿Qué le dices para dar ese primer paso a través de la sanación de las constelaciones familiares? Importante cuando son pérdidas provocadas, como hablábamos del no juicio, es darle lugar tú en tu corazón. Yo siempre le digo a la persona, no tienes que salir a publicarlo, ¿ok? Claro. Y a decirle a todo el mundo lo que ocurrió, porque como te dije, dolor, vergüenza o culpa. Y en las pérdidas provocadas interviene mucho la vergüenza y la culpa. Pero es importante cerrar ese duelo, porque cuando hay una pérdida, ¿qué pasó? Bueno, se perdió y se perdió. Pero ¿dónde queda ese dolor? ¿Dónde queda el trascender eso? Y las emociones, como tú bien sabes, la única manera de sanarlas es trascenderlas. Si yo escondo el duelo bajo la alfombra, ya sabemos lo que pasa más abajo, aparece una enfermedad, un síntoma y que nadie sabe de dónde viene. Mío o lo puede manifestar el otro. Entonces yo siempre le digo a la persona que puede hacer un sencillo ritual. No tienes que decirlo al mundo si no quieres, es válido, es tu dolor. Desde una meditación sencilla ya es válido. Desde una meditación, desde tomar una figurita y colocarla en una cajita y enterrarla y sembrar una plantica arriba. Ese fue el ritual que yo hice para darle lugar a la pérdida que yo tuve. Claro. Y es algo sencillo que lo puedes hacer tú mismo, pero es importante que ese dolor lo puedas liberar por ti y por los que vienen después. Y desde el amor. Totalmente, además. Totalmente. Gracias, desde el amor. Gracias, Vanessa. ¿Tus redes, por favor? @Constelalba, por allí me pueden escribir, siempre respondo. Ahí está inclusive mi número de WhatsApp, entonces estoy a la orden. Gracias desde el amor absoluto y que todos los ancestros siempre te bendigan. Amén. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.